en el penúltimo tema de nuestra serie, que se llama Dios versus Dios. Que lo que intentamos hacer básicamente es cómo muchas veces la religión nos presenta a un Dios sumamente alejado al Dios de la Biblia. Nos presenta a un Dios enojado, nos presenta a un Dios vengativo, nos presenta a un Dios que necesita sacrificio, que necesita como dominar para sentirse Dios, a un Dios que siempre está del lado del victorioso, y ese Dios nos presenta muchas veces la religión, pero vemos en la Biblia que Dios también está del lado del que pierde muchas veces, y vemos normalmente que Dios está ahí, cercano, dando oportunidades. Vemos un Dios que no estaba tan enojado, sino que estaba sumamente atento a reencontrarse con sus hijos y reencontrarse con la creación en general. Vemos un Dios que a lo largo de la historia y a lo largo de nuestras propias historias ha tenido siempre mucha paciencia con nosotros. Y ese es el Dios que hemos tratado, que yo sé que de repente quedamos sumamente cortos porque nos falta entendimiento, nos faltan las palabras para decir y para ser lo suficientemente claros de este Dios tan bueno, tan grande, tan maravilloso que está con nosotros. Entonces, con eso en mente, como resumen general de lo que hemos estado hablando esta semana, vamos a lo que les decía, el penúltimo tema acerca de este Dios versus Dios. Y se llama, le habíamos puesto un título que era algo así como el amor incondicional de Dios como Padre, que es muy bonito. Y yo le cambio los títulos de repente a las cosas porque me gusta poner el título que yo sé que no son buenos, pero a mí me hace mucho sentido y espero que a ustedes también. Y el título es Porque sí. Porque sí. Pero porque sí, está feo. De hecho, eso justamente es. Y todo eso va, sí lo teníamos preparado. Lo habíamos conversado. Lo tenía. Me dio la mejor introducción. Y porque sí, por una cuestión sumamente personal, familiar, creo que ustedes entenderán, creo que muy bien. Y uno ama a sus hijos en situaciones normales. Sabemos que no siempre todo sale bien en el ámbito familiar, pero uno ama a sus hijos porque sí. No. Entonces yo normalmente le pregunto a mi hija menor, a la Abby, le digo, ¿tú sabes que te amo? Sí, papá, me dice. ¿Pero de verdad sabes que te amo? Sí, papá, me dice. ¿Y por qué te amo? Porque sí. Entonces yo teniendo esa conversación con ella, hace un par de semanas le di el título a esta reflexión. Y efectivamente, si bien no tiene mucha argumentación un porque sí, es verdad. Abigail, mi hija, o normalmente nuestros hijos no se ganaron nuestro amor, simplemente lo disfrutan y simplemente son amados porque son nuestros hijos. Yo quiero decir con esto y hago la aclaración de que tengo perfectamente claro de que eso no siempre pasa, lamentablemente. De hecho, a mí muchas veces me enseñaron cuando joven, cuando recién estaba empezando a predicar, me enseñaron una persona en particular, unos pastores muy viejitos, me enseñaron a decir, tú no tienes que predicar y no tienes que decir que Dios es Padre, porque está muy manchada la imagen del Padre en la actualidad. Y yo lo tomé en serio y dejé de hacerlo por mucho tiempo, justamente por eso. Pero digo, ¿y por qué nos vamos a perder esta enseñanza tan grande por la experiencia que vivimos cada uno? Y ahí donde yo veo
Y por eso se desarrolla toda esta predicación y toda esta idea de que Dios es Padre y es Padre bueno, mejor que cualquier padre terrenal, incluso los buenos, es que la paternidad de Dios viene a sanar nuestras propias paternidades. La paternidad de Dios viene a sanar nuestra propia historia familiar. Sea buena, sea mala, siempre es mejorable. Ninguno de nuestros padres es ideal, ni tampoco los que somos padres ideales. Pero el reconocer a Dios como Padre bueno, sana. Y sana a nivel tanto espiritual como a nivel relacional. Nos sana incluso con nuestros propios padres, nos sana incluso a nosotros como hijos. Y de eso vamos a estar hablando hoy día. Y para eso vamos a leer un texto que me sorprendió escoger. Porque yo cuando hablo de la paternidad de Dios me gusta siempre escoger un mismo. Porque me fascina. Y que de hecho igual lo vamos a hablar. Que la parábola del hijo pródigo. Pero no vamos a comenzar con esa. No, hoy día no vamos solo vamos a terminar con ella. Vamos a comenzar con lo que nos dice 1 Juan. 1 Juan 4, del día del 19, dice así. Un Juan al parecer ya más maduro, más entrado en años, escribe esto. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Creo que solo ya leer este texto es demasiado bueno, demasiado profundo. Lo podríamos... creo que ya cualquier cosa, incluso que yo agregue, puede caer en redundancia. Aún así lo voy a hacer, porque es mi tarea. O si no, después me van a acusar de que no quise predicar. Lo primero que vemos, ya partiendo este texto, creo que se afirma toda la hipótesis del título, de que Dios ama porque sí, de que no hay méritos, sino que por su pura buena voluntad Dios ama. ¿Por qué? Porque dice, en esto consiste el amor. O sea, la definición del amor en sí está en la persona de Dios y en su amor hacia nosotros. Entonces no es menor. Debemos reconocer entonces que estamos en un estado, para decirlo de alguna forma, en un estado de amados por Dios. ¿Por qué? Porque sí, por su puro amor. ¿Y ese amor aplica a cada uno de nosotros? Sí. ¿Y ese amor aplica al tipo que está afuera pasando justo por este lugar? Sí. ¿Y ese amor aplica al que está abriendo la puerta ahora y está entrando? Sí. Aunque usted no lo crea, sí.
ese amor aplica y es un amor universal. No se gana. Es por la pura gracia de Dios. Entonces, pero no es un... Y aquí creo que es lo importante que vamos notando que se da en todo este texto. Que primero dice, la gratuidad del amor, listo. Pero este amor tiene una capacidad aún mayor, que es que te habilita para amar. Es un amor habilitante. Entonces no es un amor pasivo, no es un amor que solo recibo, sino que también tengo la posibilidad de compartir. ¿Por qué? Porque por lo segundo que dice, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado así, ahora lo dijo bien, nosotros también podemos amarnos, dice el texto textual, también nosotros amarnos unos a otros. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces es un amor que habilita. Lo siguiente que dice es, claro, nadie ha visto a Dios jamás, pero entre nosotros sí nos vemos. Entonces podemos, por un lado, disfrutar del amor. Podríamos incluso disfrutar de un amor como lo hacían los monjes o como lo hacen todavía muchas religiones en los claustros o monasterios, y pareciera que está bien, po. Y gente sumamente que está así muy conectado con la espiritualidad y bacán, listo, bien su onda. Pero parece que el amor de Dios no se limita a eso, no se limita simplemente a disfrutar el amor que Él mismo nos da a cada uno de forma igualitaria y libre, sino que es un amor que te infunde la capacidad de amar a otros, de amar al que sí ves. Porque efectivamente cada uno de nosotros podríamos decir, si yo hiciera una encuesta, ¿usted ama a Dios? Sí, normalmente la gente que está en la iglesia dice que ama a Dios. Perfecto. Pero ¿y su relación con el hermano? ¿Y su relación con el que sí ve? Y ahí es cuando se hace evidente el amor. Conversábamos un par de semanas con Felipe, el pastor de allá de Santiago, y él me decía justamente esto. Teníamos esta misma conversación, decíamos, claro, porque es fácil decir que amamos a Dios, porque a no ser que Dios baje en nuestra conversación y sea audible su respuesta y diga, no, tú efectivamente no me amas, o tú sí me amas mucho, no hay nadie que lo valide, pues, solo nosotros. Entonces yo puedo decir, soy el que más ama a Dios, y nadie puede decir nada, está bien. Pero ¿dónde se ve mi amor a Dios? Mi amor me salió como medio ruso. Nuestro amor se ve justamente en la relación con el otro. Nuestro amor se ve en el encontrarte con el otro que es distinto a ti, y todos somos distintos. Entonces, veamos que el amor de Dios no es simplemente esta imagen que lamentablemente nos ven de la tele, que ese amor romántico, que en algún minuto también hablamos como que si todos fueran mariposas y todo vuela y flota y estamos en cámara lenta en nuestra relación con Dios. No, eso no es amor. Eso es bonito, se siente bien, sí, pero no es. El amor de Dios es algo más activo. Es activo porque se vive en nuestras relaciones, se vive en nuestras decisiones, se vive en nuestro día a día. Entonces, sigamos. Entonces, pero no es un amor, dijimos, es un amor gratis que se da porque sí, es un amor que te habilita para amar a otros, pero también es un amor que permanece. El mismo texto dice, si usted sigue la lectura, desde el versículo 14 al 16 va diciendo, dice, pero los que permanecen en mí, los que permanecen en mi amor, y el Padre permanece, y ocupa 123 veces la palabra permanecer. Y el permanecer es complejo.
Porque permanecer requiere el ejercicio del hacer algo. El hacer algo no para ser amado, ojo, pero el hacer algo, el movimiento de estar, es como, no sé, me tomo del ejemplo de Joaquín que decía que fome tomar ramos, porque hay que tomar ramos para permanecer en la universidad, porque si usted no toma ramos lo echan. En este caso no hablo en ese sentido del permanecer, no en el sentido que Dios te va a echar de su gracia o de su amor, sino en el sentido del ejercicio de amar. Porque no es como que Dios ponga el amor en cada uno de nosotros, su amor ágape tan bonito, tan sublime, tan sobrehumano, sino que tenemos que practicarlo. Y el practicar en este sentido es el vivir con el otro, el convivir con el otro, nuevamente. Y el convivir con Dios también. Lo último que voy a decir respecto a este texto, que después voy a hablar de lo que les decía yo del hijo pródigo, que me encanta. Lo leo siempre, porque siempre hay mucho que aprender de él. Y el amor de Dios no solo, voy a seguir haciendo esta cascada, no solo es gratuito, no solo nos habilita a amar, no solo tiene esta característica de permanecer y de llamarnos a permanecer en el amor, sino que también nos quita el temor. Y esto a mí me encantó. ¿Cuál sería? Pucha, creo que ya lo soplé un poco, pero muchas veces nos pasa que el antónimo, por lo menos para mí, muchas veces el antónimo del amor era el odio, ¿cierto? O alguna emoción de ese tipo. Pero según la Biblia, el antónimo del amor es el temor. Porque lo que dice Juan, dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿cierto? Lo leímos recién. Y yo me puse a buscar esto, porque no lo había pensado así como tan antagonista el miedo al amor. Y claro, pues, después empecé estudiándolo, leyendo, me hace sentido y quiero compartirle esto. ¿Qué es ¿Por qué es el miedo el antónimo del amor? Porque el miedo a mostrarnos tal cual somos. Y el día en que dejamos de ser quienes somos por miedo a que el otro no me acepte, por miedo de no parecer tan, no sé, tan bueno, tan bonito, tan inteligente, tan listo, un montón de... empiezo a falsearme y por miedo empiezo a construir una imagen que no soy. Y por miedo me empiezo a alejar del otro. Y por miedo empiezo a crear odio. Un odio que puede ser a nosotros mismos en primera instancia. Y que luego se hace odio con el otro, con el prójimo. Entonces, miren esto. Y de verdad yo lo pensaba mucho en este sentido. Si es que entendemos que el antónimo del amor es el miedo, ¿cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones importantes en nuestra vida por miedo y no por amor? ¿Cuántas veces? Porque al final tú, cuando empiezas a evaluar en ese criterio, en ese reconocer de esto lo hice por amor a Dios, lo hice por amor a mi prójimo, o lo hice por miedo a Dios, lo hice por miedo a mostrarme tal cual soy, nos empezamos a dar cuenta de que sí, pues, es mucho más poderoso y más constante el miedo en nuestras vidas de lo que nos damos cuenta. Pero justamente por eso, por esta buena voluntad de parte de Dios para cada uno de nosotros, nos dice, mira, el perfecto amor
que no es el perfecto amor tuyo, es el perfecto amor mío, dice Dios. Echa fuera el temor. Entonces nuestra tarea, nuestra invitación en este aspecto es reconocer y aceptar el amor de Dios en nuestras vidas. Y aquí sí paso al ejemplo que yo les decía que tengo, que me encanta, que creo que resume muy bien todo esto. Y con esto también voy a ir terminando. Y es la imagen del padre con sus dos hijos. En especial me voy a concentrar en esta ocasión con el hijo menor. Y dice así, Lucas 15, del 20 al 24. Con esto ya vamos a ir terminando, así que no se preocupen. Así que emprendió el viaje el hijo y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Con esto es importante notar algo cultural de los hebreos. Los hebreos tenían la costumbre de cuando un hijo se iba de la casa y deshonraba a su familia, ellos al momento de que este hijo se iba, como en este caso, construían unas vasijas, que lo que esperaban es que si es que este hijo se lo llegase a ocurrir volver, lo veían desde lejos los vecinos y salían todos con su vasija corriendo detrás de este hijo, y lo que agarraban estas vasijas y las quebraban encima de él. Y mientras la quebraban, le decían: así como son quebradas estas vasijas, te maldecimos, y que sea quebrantada así tu vida. Y esa era la linda tradición que tenían estos hombres y mujeres para hacerle ver al hijo de que se haya mandado un gran condoro. Entonces, noten esta escena. El papá, porque solo un buen padre hace esto, está atento, porque no es que los vecinos no lo vieron antes, lo vio primero él, y lo vio a lo lejos, dice el texto bíblico. Es decir, que también lo reconoció. El reconocer a alguien que estaba manchado por el barro, por la mugre de la vida que se había ocurrido, tanto literal como figurativamente, vivido este joven, lo reconoció. Y lo reconoció de forma tal que dijo: estos tipos van a querer maldecir a mi hijo. Entonces salió corriendo y lo alcanzó. Y lo alcanzó antes que todos aquellos que podrían haberlo enjuiciado. Entonces veamos este punto y notémoslo sumamente atentos, porque en este sentido la bendición, el amor, la gracia de Dios corre más fuerte, más rápido que la condenación. Y muchas veces nosotros, por temor, nos quedamos en ese estado de barro, en ese estado de lejanía de Dios. Por olvidarnos de que tenemos ese Padre que nos ama de forma tal de que está ahí atento, nos quedamos ahí y preferimos eso, no por odio al Padre, por temor, por miedo, por no reconocer que Él siempre estuvo ahí, cercano a nosotros. El abrazo le da protección al hijo. Y el beso del papá al hijo, el beso que Dios nos ofrece día a día, nos recuerda que siempre hemos sido amados y que su amor no varió mientras estuvimos lejos. Y hoy día yo le hablo a pura gente que está aquí en la iglesia,
Entonces no estoy hablando de condición de iglesia, no estoy hablando de mera condición de congregarse o no, sino de qué tan lejos puede estar nuestro corazón de Dios. Y esto no lo digo, justamente no lo digo para recordarte la lejanía, sino para aceptarla y para que entremos en sí, tal como lo hizo este joven hijo pródigo. Entró en sí, cayó en cuenta de que tenía un papá que tenía todo. Cayó en cuenta que esta vida que estaba viviendo no era la vida que tenía él preparada para su hijo. Cayó en cuenta de que entonces nuestra vida no está diseñada para vivir entre los cerdos, vivir entre el barro, vivir en cualquiera sea la mura a la que nosotros no estemos acostumbrando como estilo de vida. Y por último, no, mentira, me quedan como 3 cosas. Pero por último, en este detalle del papá que corre hacia su hijo como ejemplo mayor de este cierre que hace al hijo pródigo, lo que le pide a sus siervos, le dice, el hijo tenía el discurso hecho, y así nosotros muchas veces preparamos discursos para Dios, y discursos incluso para nosotros mismos, discursos para otras personas también, discursos que están llenos de disculpas, discursos que son buenos hacerlo porque nos podemos dar cuenta del estado en el que nos encontramos. Pero el Padre Celestial no está atento a tu discurso, solo está atento a que te asomara al horizonte. Solo está atento a que estuviese ahí, se veía una manchita lejos. Y lo vio, y eso fue suficiente. Y fue suficiente para, como les decía, para el anillo, para el abrazo, para el beso. El anillo que le recuerda que es parte de una familia, que no estás huérfano. Y esto notémoslo, mientras nosotros caminamos hacia Dios, Él está corriendo hacia nosotros. Mientras nosotros estamos ahí recién tomando la decisión, Él ya estaba ahí asomado. Entonces, no hay nada tan bueno que podamos hacer para ganar el favor y el amor de Dios. No hay nada tan malo que podamos hacer para ganar o para olvidar o para alejar a Dios de su amor para con cada uno de nosotros. Su amor es eterno, su amor es constante, su amor es porque sí. Entonces, y este es el último llamado, y es una invitación que yo simplemente la voy a decir. Ustedes cada uno internamente pueden responder, pero quiero invitarnos a que si has dudado del amor de Dios, quiero invitarte a si es que incluso quizás ni siquiera has dudado del amor de Dios, pero quizás has tenido miedo del amor de Dios. Quizás has tenido miedo de ser como eres. Quizás has tenido miedo de vivir la vida que Dios te ofrece. Muchas veces, y es lo que vemos quizás en estos últimos años, vemos como nuestra misma autopercepción nos dice de repente que no merecemos el amor de Dios, que no merecemos el amor. Pero Dios nos dice que efectivamente no lo merecemos, pero aún así está derramado de forma gratuita, total y eterna por cada uno de nosotros, y está manifestado de la forma más linda e indeleble a lo largo de la historia, la cruz. Y esa cruz nos sigue ofreciendo oportunidad, y esa cruz nos sigue ofreciendo camino a la salvación. Y ahora sí que sí. Yo no sé, me faltan, en esta parte sé que me faltan palabras,
pero solo decirte que podemos reconocer, y este es el tiempo de reconocer el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y ese amor es un amor en el cual podemos permanecer. Porque tú solo podrías ser como el hijo cuando estaba ya en medio del barro y decir, yo tengo un papá que me ama, que me tiene cierto cariño y yo estoy seguro que si es que vuelvo me va a recibir por último como uno de sus trabajadores. Y esto, eso sería reconocer el amor de Dios. Pero vivir el amor de Dios te hace pararte de ese estado y caminar una vez más hacia el Padre. Y esa es la invitación, no solo a reconocer que Dios te ama, porque Dios no ama a todo, sino también a vivir ese amor y vivir esa relación de amor que nos ofrece a cada uno de nosotros. Eso. Si tu deseo es recibir el amor de Dios, yo te invito a que podamos tener una oración. Cerremos nuestro ojito. Usted con sus propias palabras puede decir: Señor, quiero amarte y quiero aceptar tu amor. Sálvame de la vida guiada por el miedo. Sálvame de la vida guiada por el sinsentido. Y recuérdame que eres tú. Una vez más, que eres tú una vez más con cada uno de nosotros.